¿Qué tal? Buenas noches, me presento. Mi nombre es Alejandro Solís. Actualmente pertenezco a la Universidad Digital del Estado de México, en la cual curso la licenciatura en Seguridad Pública. El día de hoy estamos revisando la unidad número uno, con una actividad de aprendizaje en video con dispositivas. Dentro del índice vamos a poder encontrar la introducción, desarrollo de la actividad a modo de mapa conceptual, conclusiones y fuentes consultadas. A modo de introducción, perdón, me gustaría comentar que en la actualidad México alberga una gran diversidad humana. Esto ayuda al desarrollo de nuestro país, así como al desarrollo mismo del ser humano, y ayuda a la economía del país. Nos trae consigo el conocer más culturas. Sin embargo, toda acción tiene una reacción y un efecto positivo trae consigo uno negativo. Es por ello que el contar con un aumento de personas en una sociedad trae consigo un aumento de problemas sociales y con ello el incremento de violencia y, obviamente, de la delincuencia y de la delincuencia organizada. Por obvias razones, aumenta el apoyo e incremento de personas de seguridad, así como el estudio por parte de ciencias como la criminología. Hoy en día, la inseguridad pública, la violencia y la delincuencia organizada se ha convertido en una de las principales causas que amenazan a la convivencia y armonía de una sociedad y país, llevándolo a trascendencias a nivel nacional e internacional. Perdón. Es por ello que se han implementado procesos para dar una solución a este problema. Cada delito o acto antisocial trae consigo características para delinquir. Por consiguiente, se debe conocer, estudiar y comprender la violencia, la delincuencia organizada, para que así lograr o lleguemos a comprender y aportar para combatir a este problema. Y no existe una mejor ayuda para el estudio de este fenómeno que la misma criminología. Tiene una historia celebrablemente breve, si se parte de los primeros estudios científicos de César Lombroso en 1870. Es conocida como la ciencia que busca las causas de las conductas antisociales en la evolución de los individuos que lo han llevado al desarrollo de su personalidad antisocial. Y para saber de qué conductas son consideradas como dañas, debemos comprender y conocer cuáles son las más aceptadas por la sociedad y consideradas como normales. Y digo como normales, entre comillas, pues no es lo mismo estar acostumbrados a un robo a mano armada que a lo mejor una muerte o un asesinato a plena luz del día. Dentro de nuestro desarrollo de nuestra actividad, podemos observar lo que son las consideraciones criminológicas. Estas consideraciones criminológicas tenemos como la violencia y la astucia. En ellas se relaciona la delincuencia organizada, como el secuestro, trata de blancas, tráfico de órganos o el narcotráfico. Este narcotráfico ha incrementado en las últimas décadas a una escala, pero enorme. La cocaína se consolidó en México y México se ha transformado en un consumidor. La violencia ha sido muy brutal en estos últimos días. Y como por ejemplo, anexamos tres ejemplos claros. En 1895, Enrique Camarena, agente de la DEA, fue secuestrado, torturado y asesinado. En 1895, unos traficantes mataron a 22 policías. En 1997, con la muerte de Amado Carrillo, desató una escala de violencia. Y todo esto va mejorando, la violencia va aumentando día a día. Parte de otra consideración, podemos ver la participación femenina, es decir, cuáles son las principales causas de la mujer. Uno, el crecimiento del 400%, aproximadamente 11,000 mujeres se encuentran presas por haber cometido algún delito entre las diferentes edades, de 26 a 33, 27, 34, 41, hasta 57 años. Dentro de la delincuencia organizada, normalmente se relacionan más por temas sentimentales, es decir, la mujer tiende a ser partícipe de esta organización más allá de los sentimientos morales, pues por la economía y pues de cierta forma los privilegios o gozos que se le da o le puede dar el mismo narcotraficante. Pero esto conlleva a que llegue a un punto de trata de blancas o trata de mujeres y por ende, pues una venta de órganos cuando esta mujer o esta persona ya es desechada por llamarlo de ese modo. Otra de las principales causas es la falta de economía y de oportunidades. Entidades con mayor índice de violencia por el crimen organizado podemos encontrar a México, Veracruz, Monterrey, con un tema de trata de blancas. Y muchas de ellas, para este tema, son engañadas y más que nada
pues básicamente su motivación de esa misma necesidad. Otra consideración que tomamos es la víctima. Bueno, ¿qué es la víctima? Perdón. ¿Qué es la víctima? La víctima es individual o colectivamente. Han sufrido, ya sé que hayan sufrido daños, lesiones físicas, morales, mentales o emocionales. De los hechos fundamentales existen normas relativas. Estas normas relativas son leyes, procesos y reglamentos que ayudan a la prevención y a la protección de víctimas o como tenemos la resolución 4034 de la Asamblea General, la resolución 1989 o 1990 del Consejo Social Económico. Dentro del artículo 20, su fracción 6, podemos encontrar en el párrafo tercero que existe una pequeña descripción donde se menciona que se recibe o se debe de recibir a la víctima desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. Pues recordemos que de cierta forma la violencia nos daña a todos por igual, tanto físico como mentalmente. Otra parte muy importante es la declaración sobre los principios fundamentales de la justicia para las víctimas de los delitos y el abuso de este poder. México, de cierta forma, ha participado internacionalmente con más apoyos en temas de seguridad y un claro ejemplo de ellos es la decisión del marco del Consejo de Europa del 2001 relativamente al estatus de la víctima del proceso penal. Otra pequeña consideración que podemos encontrar es la trascendencia del delito, es decir, cómo fue evolucionando, cómo va evolucionando. Este trasciende a nivel nacional y transnacional. Han aparecido diferentes cárteles de droga en gran escala en México, como el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico, la familia michoacana, etc, etc. Sin embargo, todos estos cárteles han rebasado las redes del tráfico de los colombianos, que en su momento, precisamente por el tema de la cocaína, eran los primeros o los principales, el principal país en la elaboración de la misma. Es muy importante distinguir y también conocer que estos carteles de la droga, para poder disfrutar de esas ganancias obtenidas, tienen que o deben de reingresar esas ganancias al sistema financiero, es decir, al lavado de dinero. Es por ahí de donde se toca el lavado de dinero. Cabe hacer mención que no es solamente el único delito, emergen también el tráfico de seres, tráfico de personas, tráfico de órganos, secuestro, violaciones, y estas afectan a tutelares de la salud, medio ambiente, la economía de un país. El mayor daño que podemos hacerle o infligir a estos grupos delictivos es precisamente impedirles el aprovechamiento de esas ganancias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente tratándolos de buscar, de darles una pequeña sanción y que la ley se encargue de ellos. Obviamente bloqueando toda su economía, obstruyendo sus territorios para el paso de las drogas o en su caso de las armas. También dentro de las consideraciones podemos encontrar los bienes tutelados. Estos son intereses individuales o colectivos del orden social protegido por el tipo penal. Constituyen una relación política penal, es decir, en un Estado democrático, y obliga a prohibir solo conductas que al afectar intereses motiven a las necesidades de protegerlos, porque el requerimiento social así lo exige. Es decir, la sociedad exige que se cumpla la ley y exige una sanción para estas personas. Constituyen también relaciones políticas de relación penal. Varía dependiendo del delito de que se trate. 3 o más personas serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada. Pues debemos de tener en cuenta que esto también lo estipula el artículo número 2 de la Ley Federal de la Contradelincuencia Organizada. Podemos encontrar también el terrorismo dentro de sus artículos 139, el terrorismo internacional y delitos contra la salud o falsificación o alteración de una moneda. Es decir, la delincuencia organizada ya ha rebasado también los límites, pero las mismas leyes y nuestros mismos gobernantes también han hecho lo suyo y lo propio para poder dar un frente a estas mismas. Una parte muy fundamental son los bienes jurídicos de la persona y el día de hoy he tocado lo que es la vida,
la libertad sexual, el patrimonio, la familia y la dignidad, que para mí en lo personal son bienes jurídicos más importantes, puesto que con ellos se forman los grupos primarios desde la familia y son los más bienes que se llegan a tocar por la delincuencia organizada, comenzando desde la vida misma, comenzando del abuso sexual, comenzando desde el patrimonio cuando eres asaltado o eres retirado de tus pertenencias, o simplemente cuando secuestran a tu familia y tu daño psicológico pues va en incremento. Todo ser humano debe de vivir con dignidad. Es por ello que no significa que son únicos los bienes jurídicos los que yo comento, simplemente para mí son un poco más, tienen un poco más de grado. Para los bienes jurídicos del Estado, podemos encontrar la seguridad misma del Estado, la adecuada presentación del servicio público, el patrimonio de la nación, el correcto desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de los derechos internacionales. Y de igual forma los toco, puesto que la seguridad del Estado debe ser muy importante, no se debe de corromper, porque existe figuras o pequeñas fisuras que puede utilizar la misma delincuencia organizada pues para hacernos acreedores a esos grupos. Se ha observado actualmente en los diferentes gobiernos que la misma seguridad participa en estos pequeños grupos, sin embargo, bueno, se ha estado trabajando en ello pues para darle fin. El patrimonio de la nación también me lo toco, puesto que dentro de él han causado mucho daño y creo que es uno de los más importantes que tiene el mismo Estado. Y pues sobre todo el desempeño de los servidores públicos, porque básicamente con ellos o gracias a su comportamiento nosotros podemos estar seguros de que serán respetada la ley que nos está rigiendo. Conclusiones. A modo de conclusión, quiero comentar que, como lo hemos observado, las consideraciones criminológicas son y serán extensas. Cada una de ellas son sus respectivas características y en cada una de ellas se observa la intervención de la delincuencia organizada, la cual presenta una estructuración y una unión de forma jerárquica y piramidal. Es verídico que la delincuencia ha sobrepasado a la línea de seguridad pública, por lo tanto el gobierno deberá robustecer políticas para ayudar a minorar los problemas que presentamos como ciudadanos en este tema. La violencia va en aumento, cada día es más agresiva, es decir, para la época en la que estamos actualmente, el tener unos objetos de valor como celulares o alhajas, somos blancos perfectos de la delincuencia. Sin embargo, el no tenerlos es el mismo caso, pues presentamos vulnerabilidad. Al final del día, en ambos casos, no solo se conforma el delincuente con retirar las pertenencias, sino que también llega al daño físico y este se hace presente. Si padecemos esta violencia por una o dos personas, ¿qué podemos esperar de una delincuencia organizada? Es increíble que en pleno siglo XXI aún existe la esclavitud, y esto lo hago haciendo referencia a la trata de personas, que sin duda alguna la delincuencia organizada se encuentra presente. Una cuestión que debemos diferenciar es la prostitución por necesidad y la prostitución por obligación como parte de un acto ilícito. Las mujeres llegan a presentar más vulnerabilidad en estos temas. La delincuencia organizada nos afecta a todos por igual y nuestras leyes y gobernantes propician a combatir este fenómeno que sin duda alguna estará presente mientras el ciudadano continúe participando en ella. El hecho de tener en cuenta que la delincuencia, violencia e inseguridad han sobrepasado límites, no tenemos por qué dejar de seguir creciendo, de dejar que siga creciendo, mucho menos de dejar de estudiarla y sobre todo de estudiar el comportamiento del ser humano con la intención de poder determinar factores que nos ayuden a definir la personalidad o conducta que llevan al ser humano a cometer actos antisociales. Espero que haya cumplido las expectativas la actividad. Eh, Quiero pedir una disculpa por el tiempo. Sé que no fue entregada en tiempo y forma, eh, pero espero que haya cumplido la actividad el 100% de lo cometido. Le agradezco su atención. Le repito mi nombre, Alejandro Solís Casemiro. Que tenga buena noche. Hasta luego.